Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. La eliminación de manuscritos antiguos hizo posible crear una pseudohistoria y aislar a la humanidad de sus verdaderas raíces. La manipulación de la historia es extremadamente importante, ya que como las personas ven su pasado, afecta el presente y el futuro. Para que este engaño continúe floreciendo, solo necesita una cosa: falta de conocimiento. Lo que las masas creen se convierte en realidad porque el pensamiento es energía, y el pensamiento de muchas personas es energía de un poder sin precedente. Un gran aporte en todo este asunto lo han tenido y lo tienen las religiones. La humanidad es un conjunto y está programada para no hacer preguntas sobre estas llamadas religiones entre comillas más antiguas o más jóvenes. Esto de una forma u otra nos afectó a cada uno de nosotros. En este sentido podemos encontrar muchos ejemplos. Veamos algunos hechos. El Códice de Leningrado o el manuscrito de Leningrado, que es el escrito más antiguo del texto totalmente conservado del mal llamado Antiguo Testamento en hebreo, aunque hay manuscritos mucho más antiguos que contienen libros bíblicos o fragmentos de ellos. Ninguno de ellos contiene el Antiguo Testamento en su totalidad. El Código de Leningrado se considera una de las mejores versiones del texto masorético. El manuscrito fue escrito supuestamente alrededor de 1010 después de Cristo, probablemente en el Cairo, en Egipto, y luego fue vendido en Damasco. En el siglo XIX aparece de manera muy extraña en Rusia, y desde mediados del siglo XIX ha sido guardado en la Biblioteca Pública del Estado de Rusia en San Petersburgo bajo el nombre de Saltykov-Shchedrin. Esto es el momento cuando Rusia se vio obligado a aceptar el Antiguo Testamento como un libro sagrado. El manuscrito pertenece a un grupo de textos judíos llamados masoréticos. La importancia del Códice de Leningrado es que hoy es la base de la mayoría de las impresiones del mal llamado Antiguo Testamento en el idioma hebreo, ya que es el manuscrito más antiguo que contiene el texto masorético completo generalmente aceptado. Fue encontrado por Avraham Samuelovich Firkovich, 1786-1874, un escritor y arqueólogo caraíta después del año 1839. Por supuesto, probar que este manuscrito se hizo en el siglo XI y no es un falso del siglo XIX es bastante difícil, pero podemos hacer una comparación con otro códice supuestamente antiguo que tiene casi la misma historia, el así llamado Códice del Sinai. En 1844, el joven erudito alemán protestante Konstantin von Tischendorf llegó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinai con el objetivo de restaurar la escritura original del Nuevo Testamento. En una carta escrita a su novia, Tischendorf escribió lo siguiente: «Tengo un objetivo sagrado, recrear la verdadera forma del texto del Nuevo Testamento». El monasterio tenía 3 bibliotecas alojadas en 3 habitaciones separadas con alrededor de 500 manuscritos antiguos. En su diario especificaba lo siguiente: que no encontró nada relacionado con la etapa inicial de la formación del texto del Nuevo Testamento. En un día, mientras trabajaba en la biblioteca, vio una canasta llena de hojas de un antiguo manuscrito. Examinó las hojas y se dio cuenta que era una antigua lista de la Septuaginta. Un bibliotecario monje que se acercaba dijo que 2 de esas canastas ya estaban en llamas y que el contenido de esta canasta también debía quemarse. Había 43 hojas en la cesta y el científico encontró
otras 86 hojas del mismo código en la biblioteca. Se le permitió tomar 43 hojas que luego publicó en Alemania. El códice se llamaba Frederico Augustinus en honor del rey de Sajonia, que en ese momento patrocinaba al científico. Posteriormente, Tischendorf visitó 2 veces el Sinai, por tercera vez bajo los auspicios de Rusia, lo que resultó en una edición facsímil completa del Códice del Sinai en 1862 bajo el título de Codice Bibliorum Sinaiticus Petropolitanus, rescatado de la oscuridad bajo los auspicios de Su Majestad Imperial Alejandro II, traído a Europa y publicado para el mayor bien y gloria de la enseñanza cristiana por las obras de Constantin von Tischendorf. ¿No te parece muy extraño todo esto? Y hay más. Tischendorf trajo una copia manuscrita del Códice Sinaítico y la imprimió en 1862 como un documento del siglo IV. El científico enciclopédico N. A. Morozov examinó personalmente el Códice del Sinai y decía que cuando tratamos con documentos que realmente han permanecido durante un milenio, incluso en las mejores condiciones climáticas, a menudo con el más mínimo toque en sus hojas se rompen en pedazos más pequeños, como si tocáramos las cenizas de un libro que se descompuso por la acción del oxígeno atmosférico. Las hojas de pergamino no están deshiladas en las esquinas inferiores, no están cubiertas y no están contaminadas con los dedos como debería ser cuando los monjes del Sinai lo utilizaron durante miles de años. Las láminas son muy delgadas, bellamente diseñadas y, lo más sorprendente, conservan su flexibilidad. En absoluto se vuelven frágiles. Y este hecho es muy importante para determinar la antigüedad. Morozov también habla sobre el Códice de Leningrado y él dice: examiné el material de este libro y llegué a las mismas conclusiones con respecto a sus cualidades que ya había hecho aquí con respecto al Código del Sinai. Sus hojas son demasiado flexibles para antigüedades inusuales. Entonces, ¿qué pasa con Constantin von Tischendorf y la sinceridad de sus acciones? Porque se propuso una meta para encontrar un Nuevo Testamento genuino. ¿No había un Nuevo Testamento genuino en este momento en Europa? Resulta que no lo era. Un joven científico a mediados del siglo XIX investigó este tema y llegó a la conclusión, o alguien le sugirió, que en Europa en estos momentos no hay manuscritos genuinos del Nuevo Testamento, pero probablemente hay uno en el Sinai. Pero el Nuevo Testamento fue de poco interés para los autores del proyecto bíblico, pero cuando se hizo posible utilizar un erudito bien intencionado para sus propios fines, se realizó rápidamente. La búsqueda del Nuevo Testamento condujo a un resultado ligeramente diferente. El Antiguo Testamento fue encontrado en el cesto de basura y no el Nuevo. ¿Por qué los monjes tiraron el manuscrito a la basura? El monasterio de Santa Catalina, aunque se encuentra en Egipto, es ortodoxo y en el monasterio viven los monjes griegos. Si descartaron los manuscritos del Antiguo Testamento, esto significa que en este momento estos manuscritos aún no estaban relacionados con las Escrituras, o todo es un cuento bien hecho. A finales de 1839, el egumén del monasterio San Panteleimón del Monte Athos en Grecia deseaba traer un valioso regalo al emperador ruso Nicolás I por sus donaciones al monasterio.
Como no tenía un objeto que pudiera considerarse decente para este propósito, recurrió al monje Procopios y al monje ruso Pablo y decidieron que era mejor escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento a semejanza de viejos patrones en un pergamino junto con los extractos de Bernabé, Hermás, Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Papio y Dionisio el Areopagita, en magnífica unión, y fue designado para ser presentado al soberano. Han utilizado un libro muy grueso, viejo, casi no escrito, en el que el pergamino se conservaba notablemente bien y que fue preparado por los secretarios del monasterio durante varios siglos para fines especiales. El trabajo fue presentado a los patriarcas ortodoxos Antimus y Constantinus con la explicación de su propósito. Constantinus se lo llevó, lo examinó y pidió que se transfiriera a la biblioteca del monasterio del Sinai. Parece que el trabajo pertenece a un supuesto paleógrafo y vendedor de manuscritos antiguos, el nieto del egumen Benedicto del monasterio San Panteleimón en Athos, Grecia. Él escribe que el código descubierto por Tischendorf no pertenece al siglo IV, sino a 1839, y es escrito por él mismo, señalando a varios testigos vivos que han visto e incluso releído el código. Explica que las enmiendas al texto del manuscrito pertenecen en parte a su tío Benedicto y en parte a Dionisio, y se compromete a demostrar todo esto en detalle, diciendo que hay dos lugares en el códice que puede probar quién es el autor de este manuscrito. En su respuesta, Constantin von Tischendorf, como era de esperar, acusa de charlatanería al supuestamente paleógrafo. Los hechos anteriores confirman la conclusión del enciclopédico Morozov sobre la supuesta antigüedad de los manuscritos encontrados en el monasterio de Santa Catalina en Sinai, y confirma su versión de que son falsos. Constantin von Tischendorf, en busca del Nuevo Testamento verdadero, se propuso firmemente el objetivo de probar la autenticidad de los evangelios y restaurar la versión original del evangelio de los textos sagrados, afirmando que el Nuevo Testamento bizantino oficialmente aprobado, entre comillas, no era más que una versión derivada y falsificada, y que las primeras versiones sobrevivientes no transmiten la verdadera palabra de los apóstoles. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.